Con el patrocinio de Caja Copi, su caja de compensación familiar, Tecnoglass, Energías Solares Windows y Urbanización Villa Olímpica presenta Versión Libre. ¿Qué tal, amigos? Buenas noches y bienvenidos a Versión Libre, y me da muchísimo gusto tener en nuestro set a Carlos Ramos Maldonado, maestro de periodismo, decano de la Facultad de Ciencias Sociales y Humanas de la Universidad Autónoma y del Caribe, de la ciudad de Barranquilla. Además, vicepresidente del Colegio Nacional de Periodistas, entre otros cargos que desempeña. Carlos, muy buenas noches. Buenas noches, José, y a todos los televidentes a esta hora. Interesante pues estar aquí acompañándote en Telecaribe y también pues trabajar un tema fundamental que impacta sobre la sociedad colombiana, como es el rol del periodista. Bueno, usted es un periodista en ejercicio de manera permanente, además de un escritor. Además ha trabajado mucho y tiene mucha experiencia. ¿Cuál es el concepto que usted tiene del periodismo en la actual coyuntura del país? Mire, en los últimos tiempos me ha tocado prácticamente recorrer el país en esto de mirar desde el punto de vista académico el rol del periodismo en Colombia, teniendo en cuenta pues las circunstancias particulares que se vive en el ejercicio de esta profesión, que venimos insistiendo que se reconozca como profesión de alto riesgo, teniendo en cuenta las circunstancias que ha vivido el país en los últimos tiempos, pero también mirando la forma de que los gremios periodísticos entiendan que por fuera de esas libertades que le ofrece y esa garantía que le ofrece el Estado, también hay una alta responsabilidad social por parte del periodista, y que fuera de esa forma muy particular y digamos cotidiana de buscar la información, también tiene que haber una obligación de la capacitación y de la búsqueda de una idoneidad para poder ejercer esta profesión que, repito, tiene una alta responsabilidad, y principalmente es que el periodismo es esa intermediación entre el Estado y la sociedad, y eso nos lleva a que podríamos también conducir opinión pública. Así que es un periodismo que en Colombia, por un lado, tiene un alto nivel, si lo consideramos mirando todo el espectro nacional, pero también hay muchos riesgos en la manipulación que puede haber en la información por parte de los grandes monopolios de la información, que tienen intereses particulares, tanto políticos como económicos, en el control de la información. Bueno, el caso de Vicky Dávila es un caso que quedó uno como asombrado. Pareciera que hubo injerencia del Estado frente a una situación particular de la cadena para la cual ella trabajaba, y nos dimos cuenta que hubo una decisión que la dejó por fuera del sistema informativo de esa cadena. Bueno, sobre ese tema hay bastante de qué hablar y bastante de que analizar, y podríamos decir, como dice la canción popular, no me toques ese vals porque me mata, porque compromete tanto el manejo del periodismo, también lo compromete, como la influencia de la política y de la economía sobre la manipulación de la información. Hay una convergencia. Hubo parte y parte, no digamos que el periodismo digamos, no tiene alta responsabilidad sobre lo que aconteció allí. Sí, hubo unas formas muy particulares de quienes controlan, dominan los medios de comunicación para poder acallar o decir cosas que le interesan o no le interesan, pero también hubo influencias externas para procurar de que también el periodismo se acallara y no dijera cosas que interesaban a otros sectores públicos del Estado colombiano. Entonces, pues, digamos, aquí hay que analizar muchas cosas en profundidad, y creo que el debate podríamos darlo desde el punto de vista del foro académico, y no sé si esta hora da tiempo como para, este tiempo que tenemos aquí en Telecaribe es suficiente como para tocar el tema, pero es interesante el tema para poder reflexionar sobre la ética periodística, pero también, insisto, sobre la responsabilidad que tiene el periodismo para decir siempre la verdad. Mire, ahí en el caso de Vicky Dávila hubo una convergencia, ¿no?, del interés político y el interés económico. Y bueno, creeríamos nosotros que dijeron, bueno, el papá de Estado le dice, está tocando fibras muy sensibles, está tocando parte de nuestras estructuras. ¿Qué le pasa a ustedes? ¿Quieren pelear? Y dirían, bueno, lo más fácil es sacar al periodista. Siempre ocurre así, ¿no? Por lo general. Sí, aunque también se dicen muchas cosas por fuera de cámara y de micrófono sobre lo que aconteció allí realmente, sobre, digamos, intereses de sacar una información que iba a perjudicar la imagen de una institución pública. O sea, las dos cosas
las dos cosas y se influyeron bastante. Indiscutiblemente lo que tú dices es cierto. El Estado pues podría haber amenazado a la cadena de televisión para que la periodista saliera allí luego de todas las informaciones que sacó que comprometían enormemente a la institución pública tan importante como es la policía. Y no es justamente por 15 millones que costaron las almendras del Palacio, estamos seguros que no es por eso. Bueno, habría que saber cuánto cuesta un almuerzo, ¿cierto? Ese tipo de almuerzos. Y las picadas. Y las picadas, sí señor. Porque cuando Vicky vio las almendras, supo que había habido una reunión a muy alto nivel entre gente del Palacio, creo que la ministra de Presidencia, con altos directivos de esa cadena nacional. Pero también vemos en otra parte, profesor Ramos Maldonado, y es fundamentalmente que lo que en radio se llama payola para los artistas, en periodismo también existe la payola, una forma de payola, pagar para sonar, para que la presencia política esté permanentemente al aire. Y vemos que en simultánea hay líderes políticos que aparecen cada determinado tiempo al aire con una línea casi siempre fuerte en contra o a favor de cualquier circunstancia. Ese es otro tema también interesante que también da para hablar bastante. Por ejemplo, el de la payola o la varilla. No, porque una cosa es la varilla. Sí, pero van cerquita en cuanto a los intereses particulares de recibir beneficios a cambio de dar una información, digamos que de pronto ni siquiera es interés público, puede ser, sino que la convierte en interés público por ese beneficio que en la ética podríamos decir que se acerca mucho al publirreportaje, pero no es lo mismo. Entonces, hay muchos periodistas que viven de las dos cosas y incluso nos dio vergüenza escuchar de pronto a un periodista de radio en Barranquilla diciendo de que eso es normal y de que todos los periodistas tenían que aprovechar en algunas circunstancias la payola y la varilla para poder subsistir, cuando lo que nosotros procuramos, incluso desde la academia y de los gremios de las comunicaciones, es que ojalá en la estructura del Estado colombiano y del modelo económico del país eso no se dé. Es decir, que el país ofrezca verdaderamente unas garantías en cuanto a la estabilidad laboral de los periodistas, en cuanto a su vinculación con los medios de comunicación, para que no tengan los periodistas, por ejemplo, los de radio, que estar correteando todo un día una pauta publicitaria para poder pagar el espacio donde él mismo va a trabajar. Entonces, aquí hay que revisarlo desde la estructura, no desde la coyuntura de lo que sucede, por ejemplo, con este caso de periodistas que dicen algunas informaciones, algunas opiniones que a veces da vergüenza escucharlo desde un periodista, o de lo que sucede precisamente con lo que nosotros estábamos hablando al comienzo de RCN y el caso de Vicky Dávila, no, sino procurar desde que la estructura cambie y el Estado pueda garantizar el ejercicio de profesiones liberales y dignas, como es el periodismo, como es incluso el derecho, que también se cuestiona por la misma circunstancia, incluso hoy día se cuestiona hasta la medicina. Entonces, mirar cómo el Estado protege mejor el ejercicio de estas profesiones que impactan sobre el desarrollo social, para que no sucedan estas circunstancias donde por unos beneficios económicos se manipule una información que no sea la que verdaderamente necesita la sociedad, se tergiverse, se la haga esguince por otros lados. En fin, generalmente podríamos decir que los medios, principalmente los medios monopólicos a alto nivel, pues están realizando también las mismas acciones que lo que procuran es recibir unos beneficios a cambio de tergiversar la información y de darle a la opinión pública unas supuestas verdades que no lo son, y que están ocultando información. O permitir agresiones en contra de determinado interés que tenga el personaje a quien ellos quieren caerle bien o a quien los ha beneficiado en algún momento. Una exención tributaria hace algunos años de 10 billones de pesos para generar empleos, para generar una cantidad de cosas. Nunca se generó empleo alguno, pero sin embargo estos medios no actuaron imparcialmente. Y algunos de estos medios, hago claridad, algunos. Y todos los días vemos, si miramos... Eso es una varilla. Desde otra forma. De su óptica es una varilla. Si miramos desde otra forma cómo se monta la información en la agenda setting, o sea, en la agenda pública, cómo se monta la información y qué intereses hay detrás de toda esa información, cuando varios medios
que son aparentemente independientes, pero que resulta que en sus intereses son monopólicos, medios de prensa, de televisión y de radio, incluso de internet, los medios digitales, se unen en cuanto al manejo de una sola información y absorben el pensamiento social para convertirlo en bueno o en malo de acuerdo a sus intereses, pero detrás de eso hay unos intereses económicos, y eso es peligrosísimo. ¿Usted se acuerda cuando Petro y el tema de las basuras en Bogotá? Sí, Petro en su política socialista pues pretendía en el término, digamos, económico, convertir el servicio por parte de la misma alcaldía de Bogotá, quien tenía que prestar el servicio, o sea, nacionalizar el servicio de aseo, que estaba en su plan de desarrollo y tenía que cumplirlo porque si no lo hacía también le podían hacer después la revocatoria del mandato. Y sin embargo, todos los medios nacionales desde Bogotá comenzaron a generar impactos negativos sobre la política de Petro. Y se probó que uno de los socios era el esposo de una periodista muy importante. Se probó también que de los socios anteriores, los dueños de la empresa cuando era privada. Y fíjense usted lo que sucedió. Allá se armó un escándalo sobre eso. En Barranquilla, cosa que parece altamente positiva, el señor alcalde también pretende comprar unas acciones en la AAA, ¿cierto? Que para la ciudad debe ser muy beneficioso, que el servicio público sea prestado por la misma administración pública. Los gremios. Y entonces, aquí pues no ha salido el mismo nivel de manejo de información que sucedió en Bogotá contra Petro. Pero bueno, todo depende de las circunstancias, la coyuntura y cuáles son los medios que están al frente para manejar esa situación. Esto da para mucho análisis sobre ética y sobre responsabilidad periodística. ¿Usted cree que en Barranquilla los sectores políticos de alguna u otra manera ejercen control sobre la información que sale al aire para beneficio de sus propios intereses? Eso sucede en todo el mundo. Eso sucede en todo el mundo y si no, nos vamos a mirar exactamente con minucia lo que sucede en Estados Unidos con Donald Trump. Ahora acaba de salir un escándalo contra el equipo de Hillary Clinton. O sea, eso todo está controlado, manejado. Nosotros que hemos estado toda la vida en este cuento del manejo de la información, de la filosofía de las comunicaciones, de las teorías y los paradigmas comunicativos, de la reglamentación sobre el periodismo, de la ética, de la responsabilidad social, de cómo se maneja el currículum dentro de la academia para poder producir los mejores periodistas, sabemos que siempre ha habido una intención de una sociedad dominante, de una élite dominante, apropiarse de los medios para utilizarlo como aparato ideológico a su servicio. Conductores de opinión, a las famosas encuestas. Aquí hubo una empresa nacional que hace encuestas y dijo que las noticias no las veía nadie. Y pone el ejemplo de algunas personas, cita. Y resulta que esa misma encuesta, las encuestas son medios de recordación. La medición que hace IVOPE es un medio totalmente diferente y es un medio que cuando usted sintoniza un canal, la información va a una central en Bogotá y él es que establece el rating y dio el primer lugar a las noticias y a versión libre. Entonces nos dimos cuenta que existió una manipulación en ese sentido, que la publicaron algunos medios, incluso de Barranquilla, diciendo que no nos veían. Pero se probó hasta la saciedad que era una manipulación, es un acto bárbaro de venganza, no sabemos por qué razón, y sin embargo la gente lo publica. Aquí se maneja también el marketing de los políticos. A punta de encuesta, antes cuando estaba el señor este de las chuzadas, le decían los nísperos, que los maduraban a punta de periódico, ahora los llaman de otra manera, ahora los maduran a punta de encuestas. Ya como no es el periódico, son las encuestas. Hacemos una primera pausa y ya continuamos con Carlos Ramos Maldonado, maestro de periodismo, decano de la Universidad Autónoma y del Caribe, de la ciudad de Barranquilla. De lunes a viernes, de 6:30 a 7 de la noche, y nuestro compromiso es con la verdad. Las noticias de las 6:30, y soy www.lasnoticias.co, nuestro canal aliado. Información regional, local, nacional e internacional. Es el único canal web de carácter regional en Colombia. Ya regresamos. Carlos Ramos Maldonado es el decano de Periodismo y Ciencias Sociales y Humanas de la Universidad Autónoma del Caribe. Carlos, de verdad que uno mira el periodismo en la región y uno quisiera que el periodismo fuera diferente, ¿no?
pero obedece en muchas ocasiones no por los periodistas, que es la última rueda del coche, es por los intereses de algunos medios, los intereses particulares, gremiales o económicos o políticos de algunos medios, que la información es objetiva. Entonces, hablamos de la varilla del periodista que está sobreviviendo con una publicidad que no va a ir en contra de quien le está dando la mano, un periodista que recibe ayudas por alguna u otra información, pues que no es muy ético, pero también de los medios poderosos que son los que manejan la información para obtener un beneficio. Mira, aquí hay que mirar varios aspectos. Un aspecto es la formación y la responsabilidad de formación del periodista, por un lado. Por un lado, el periodista tiene que estar totalmente informado. Un buen periodista tiene que estar informado. Si va a informar, tiene que no solamente replicar el hecho, sino informar y tener claridad crítica, ética, estética y creativa de la información que va a suministrar. De eso tiene que ser claro. Primero. Segundo, hay que conocer bien la relación geopolítica del país de centro-periferia, es decir, un centro dominante, en este caso, digamos Bogotá para el caso nacional, y una periferia, digamos, muy marginada. Pero también dentro de la región sucede el mismo fenómeno, centro-periferia. Unas grandes ciudades donde también hay unos medios monopólicos que dominan y unos medios alternativos, podríamos decir, o independientes, donde están otros periodistas que tienen menores oportunidades de lograr esos beneficios de la relación periodismo-pauta publicitaria, que no la tienen sino los grandes medios. Entonces, hay una cantidad de circunstancias que se dan para que el periodismo en el Caribe, y sobre todo ese periodismo que impacta en la sociedad, no, sea desigual, totalmente desigual. Por ejemplo, por poner un ejemplo, nosotros vemos una radio comunitaria en el Caribe colombiano muy pobre, muy abandonada, no recibe ningún respaldo por parte del Estado colombiano. Esas emisoras tienen que pagar unos impuestos altísimos a SAICO y a Simpro, mientras que hay unas cadenas que tienen todo el poderío de la pauta publicitaria para pagar eso y mucho más, y tener pues las mejores condiciones de un equipo técnico, porque no humano, porque los equipos humanos en la mayoría de las emisoras lo que hacen es alquilar espacio. Entonces el periodista que no ha tenido la oportunidad de estar en los grandes medios tiene que corretear pauta para poder pagar ese espacio donde él mismo va a trabajar. En fin, hay una desigualdad total y un desequilibrio, entre una inequidad entre la oportunidad que tienen unos periodistas y la que tienen otros, ¿verdad? Así que es una desigualdad que yo decía ahorita, el problema es coyuntural, lo veíamos así, pero realmente es estructural. El problema es cómo el Estado colombiano concibe nuestra sociedad y cómo el Estado colombiano concibe también el ejercicio de las profesiones y sobre todo profesiones estas que tienen una responsabilidad muy alta para conducir la sociedad. Y dentro de esos estados de dignidad está que el Estado también debe fortalecer la educación en ciencias sociales y humanas, porque recordemos que el Estado, orientado por la OCDE, orientado por la ONU, orientado por UNESCO, por todas las entidades estas internacionales, y el mismo Estado colombiano que le entrega responsabilidades a Colciencia, por ejemplo, y orienta a través del Ministerio de Educación, entonces está procurando es que la mayoría de la gente estudie ingenierías, estudie ciencias cartesianas, ¿cierto? Y ciencias sociales y humanas, que son profesiones que lo que hacen es poner a la gente a pensar y a cómo transformamos nuestra propia realidad para el beneficio, el Estado no la está protegiendo. Y usted ve que las facultades o los programas de sociología están desapareciendo, la gente no quiere estudiar filosofía, la gente ve el periodismo como una actividad que dentro de la academia está como relegada a un segundo nivel. En fin. La asocian como farándula. Sí, en fin. Entonces, es el Estado también que tiene que entrar a mirar cómo se están formando los colombianos y si los colombianos tienen que estar bien informados. Hacemos una nueva pausa y ya continuamos con Carlos Ramos Maldonado, maestro de periodismo, vicepresidente del Colegio Nacional de Periodistas y además decano, profesor de radio, de televisión, en fin, usted ha sido de todo, ¿no? Sí, me ha tocado durante más de 30 años enseñar periodismo. Desde que me gradué en la Universidad Autónoma, me gradué de comunicador, apenas me gradué, comencé a enseñar periodismo, pues y todavía estoy en esas lides, trabajando fuertemente. Representante a la Cámara, expolítico. Ya volvemos. De lunes a viernes, de 6:30 a 7 de la noche. Nuestro compromiso es con la verdad, las noticias de las 6:30. Y todos somos www.lasnoticias.co, nuestro canal aliado, el único canal web regional. Ya volvemos.
Finalmente, profesor Carlos Ramos Maldonado, de verdad que nos ha fascinado conversar con usted. Creo que nos hemos quedado cortos en muchos temas. Yo creo que el periodismo da para hablar bastante, y el periodismo sobre todo en las regiones. Porque es que es muy fácil hablar desde la comodidad de un sillón. Como decía usted, el tipo tiene que buscar un espacio para ver si el dueño de la emisora le permite el espacio. Segundo, pagar 2 millones de pesos por una hora en la hora que haya disponible. Y tercero, buscar 2 o 3 que tengan una publicidad y vivir de eso. 3, 4 millones de pesos para 4 personas. Sí, una profesión no fácil, pero digna y agradable. Repito, hay que tener vocación primero, pero también voluntad de capacitación, de formarse para poder ejercer buen periodista. Y la verdad es que yo les recomiendo... ¿Las universidades sí están cumpliendo en la formación de buenos periodistas? Allá exactamente iba a acercarme. De verdad que lo que se procura es que la universidad no solamente forma al periodista desde el punto de vista técnico, desde el oficio, de que aprenda a hacer una noticia, que además la construcción de la noticia histórica está revaluada, ya no es la pirámide invertida, eso dejó de existir, los 5 interrogantes básicos en el LI, eso dejó de existir. Hay que mirar la construcción de la noticia desde la complejidad del sujeto, entonces pues se permite que aquella noticia o el mito de la objetividad no es lo fundamental, ni tampoco el síndrome de la chiva, que hay que salir corriendo para sacar la información primero, no de ninguna manera, sino construir un periodista que piense, un periodista que ejerza su profesión dentro del contexto, dentro de su propia realidad, con los pies aquí y ahora, y se forme para transformar esa realidad. Es decir, un periodista que por fuera del ejercicio de la profesión también se convierta en líder de la construcción de la sociedad, de la transformación, que informe, inconforme y transforme para el bien de la sociedad. Eso es lo que se pretende, y eso implica no solamente la capacitación técnica en el oficio, sino también en una formación intelectual, que el periodista aprenda a comprender, a interpretar y a reflexionar sobre su propia realidad. Muchísimas gracias, profesor. Muchas gracias a ti, José, y pues lo importante es que quienes están en esta profesión entiendan que tenemos un compromiso tremendo para poder buscar una sociedad más justa y más equitativa a través de la información, de la forma como suministramos la información. Compromiso con la verdad, yo sí me declaro no neutral. Y bien, amigos, hasta aquí Versión Libre. Nos vemos el próximo martes a las 10 en punto de la noche. La gente buena en el corazón, esa gente que utiliza los medios para favorecerse, para engañar a la opinión pública, y medios que se prestan como caja de resonancia, hay que denunciarlos. Mire que hubo una reciente denuncia de algunos periodistas que manipulaban información en Bogotá. Bueno, a esa gente hay que denunciarla. Hasta el próximo martes a las 10 en punto de la noche. Hasta entonces. Caja Copy, su caja de compensación familiar, presentó Versión Libre.